Yo soy oriundo de San Bautista, ¿Ya? ya hace unos cuantos años. La tierra del pollo. La tierra del pollo, años 60. La capital del pollo. La capital del pollo. Este año 66, un 17 de febrero. Pero el hecho de nacimiento es en San Ramón por un tema del hospital, que en aquellos años era muy común que prácticamente todos o muchos nacíamos en el hospital de San Ramón. Pero soy de San Bautista, pandense por adopción, porque ya hace más de 20 años que estoy en Pando, y ya me siento uno de acá. Pero la querencia nunca se olvida, la querencia siempre se lleva en un lugar muy especial, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de ese San Bautista cuando transcurrió tu infancia en ese lugar? Mirá, yo me crié en el Porque campo. hoy ya es una zona rural, pero me imagino Claro, hace sí. década del 60. Claro, yo 70. me crié en campaña, hasta los 11 años vivíamos en el campo. Y ahí, por allá por el 70 y pico, mis padres compraron una casa en el pueblo. Y bueno, nos mudamos al pueblo ahí. ¿A qué se dedicaba tu padre, tu madre? Mi padre tenía tambo, mi padre era tambero, campo, algo de cría de ganado y tambo más que nada. Sacrificado, ¿no? Sí, pero no sé, yo qué sé, era algo normal, no sé, uno lo veía como algo normal, ¿no? Mi viejo fue un tipo muy, muy tranquilo, muy, muy de la familia también, muy buen padre, muy cariñoso, tanto él como mi madre, los dos fueron muy buenos padres. Y bueno, yo con 11, 12 años nos vinimos al pueblo y ahí, bueno, la vida normal de pueblo, ¿no? De amigos, de barra, de fútbol. Hasta los 11 años, imagino que te escolarizaste. ¿A qué escuela ibas? Fui al colegio, en San Bautista había un colegio que ya no existe, lamentablemente, un colegio católico. Colegio Monseñor Benito Lamas era el nombre. Y hasta los 11 años, bueno, cursé los 6 años ahí en el colegio. Y después hice la UTU en San Ramón. ¿Y en la escuela eras un alumno dedicado, digamos, o te gustaba? Medio pelo, te diría yo. No. No era que no me gustara, habían cosas que me gustaban. ¿Qué te gustaba? La literatura siempre fue algo que me gustó mucho. Mira. De hecho, siempre después llegué a escribir algunas cosas. No tanto la parte de matemática, que si bien la encaro, no tengo problema, pero no fue algo que me gustara. Pero la literatura sí, la filosofía también, son de esas cosas que uno te aportan crecimiento, todo te aporta crecimiento, ¿no? Todo conocimiento te aporta crecimiento. Pero tanto la filosofía, la literatura son siempre cosas que me gustaron y me gustan muchísimo. ¿Qué había para hacer siendo niño en esa zona? ¿Con qué te divertías? Mirá, teníamos fútbol, después en la parroquia, lo normal de los pueblos, grupos parroquiales, donde algunos juegos de mesa, los primeros amigos, campamentos. ¿Conservás amistades desde esa época? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Fíjate que después de eso yo me voy a Montevideo a estudiar y trabajar y nos fuimos 11 del pueblo, alquilamos una casa a un señor del pueblo, le alquilamos una casa. O sea que era como una especie de hogar estudiantil, pero por lado de ustedes, ¿no? Sí, todos del pueblo, todos de San Bautista, más o menos de las mismas edades. Algunos estudiaban ingeniería, otros trabajaban. ¿Y a quién tenés aún como amigo de esa época? Todos esos. Todos. ¿Ah, sí? Nos seguimos juntando 2 veces o 3 al año. Este fin de semana, por ejemplo, lo vamos a pasar juntos. Mirá vos. Ya todos algunos ya por jubilarse, otros jubilados, otros con nietos, otros con... Pero seguimos, en mi casa se ríen porque yo, cada vez que sale alguna de esas reuniones, digo, nos juntamos con los gurises. Y se ríen todos mis hijos, ni que hablar. Porque ya todos los gurises andamos en los 60 O sea, años. la historia cuenta que fueron 11 los gurises en aquella época que se fueron a Montevideo a estudiar. ¿Pero por qué Montevideo? ¿No había otro punto Lo que pasa dentro es que ya, del departamento? Ya cuando vas en los estudios terciarios, ya tenías que ir a la facultad, o tenías que ir y algunos que no íbamos a facultad, que hacíamos otro tipo de cursos o que íbamos a trabajar,
Fue una convivencia preciosa porque era una casa de 4 dormitorios, un caserón del barrio sur, donde convivíamos divino, no tuvimos ningún drama, fueron unos cuantos años, y bueno, la prueba está que seguimos con una amistad entrañable y a veces hasta con proyectos, decir, bueno, si un día nos agarra la vejez medio solos, nos vamos a vivir juntos, porque de eso se trata. Creo que la familia es muy importante, ni que hablar, pero los grandes amigos son como una extensión de la familia, no hay ninguna duda. A ver, Richard, hasta los 11 años estás en San Bautista. Sí. ¿Y después te vas a dónde? A San Ramón a estudiar. A San Ramón. A estudiar, que es cerca, son 18 kilómetros. Bien, y ahí te vas con la familia porque... No. Ahí viajo todos los días de San Bautista a San Ramón. Claro. Pero tus padres compran en el centro de San Bautista. En el pueblo, sí. ¿Y siguen con el tambo? Sí. Sí, en un tiempo más, sí. Hasta ¿Y tu madre, ama de casa? Ama de casa, sí. ¿Hijo único? No, tenía un hermano que ya es fallecido, era 9 años mayor que yo. O sea que te tocó ser el Benjamín. No, y tengo un medio hermano también, Ajá. bastante menor que yo, que somos muy amigos también, muy compinches. Quedaste en el medio. Quedé en el medio, sí. Pero San Ramón también me dio muchos amigos, la época estudiantil. ¿Y qué estudiaste allá? Mira, en San Ramón hice mecánica, que me gustaba, y después ahí es donde empiezo a cantar, en San Ramón, en la UTU. La UTU tenía unos festivales estudiantiles a nivel nacional, donde se hacía una competencia de música, o sea, como solistas, como dúos, como conjuntos, habían distintas categorías. Y bueno, yo me presenté y ahí empecé prácticamente sin querer. Pero ese presentarte, ¿qué fue? ¿Del momento o ya...? No, había un grupo y un día me incorporé, pedí para si podía entrar y... ¿Qué grupo? Un grupo un cuarteto de música como los que habían antes, de estilo como los chalchaleros, como toda aquella onda, aquellos años, ¿no? Y me probaron, decían, mirá, entona bastante bien, no sé qué. Yo no tocaba la guitarra, no tocaba nada. O sea que lo que querías era cantar, no tanto tocar, sino cantar. ¿Y de dónde crees que te pasó eso? ¿O por quién? ¿O por qué? Mira, yo creo que hay algo genético. Mis abuelos, algunos tíos lejanos, que andaban en el tema de música siempre. Mi hermano mayor tocaba el acordeón también. De hecho, después en algunas grabaciones llegó a acompañarme. Ah, mira. Y ahí arranqué prácticamente sin querer. Después empecé a estudiar en Montevideo con... O sea, después te lo tomaste en serio. Después me lo tomé en serio, sí. Empecé en San Ramón con un profesor. Primero en San Bautista una amiga, una peluquera que en su peluquería daba clases de guitarra. Carmen. Divina, Carmen. Y con Carmen fui unos meses. Y digo, bueno, después quería seguir un poquito más avanzado. Empecé en San Ramón con un maestro también que era profesor era maestro de escuela y daba clases. Esas cosas de pueblo, ¿no? Hasta que me voy a Montevideo. Cuando me voy a Montevideo, ahí empiezo a estudiar con Santiago Clares, un viejo payador y cantor que tiene una trayectoria de muchos años, oriundo de Sauce. Y empiezo con él y bueno, seguí presentándome en algún otro certamen. Nos presentamos en Guitarreada, ganamos en el año 85, lo gané a nivel nacional. Y bueno, ahí seguí, después vinieron algunas grabaciones y todo se fue dando. ¿Y qué es para vos el hecho de poder cantar, tocar, componer, inclusive? Mirá, el arte de todo el arte, ¿no? Es algo muy rico, es algo que de alguna manera transmitimos los sentimientos, esa conexión que se hace con el público. Cuando vos das, ya sea cantando o lo mismo de un actor, que le transmitís y a ese espectador le llega esa parte emocional, esa parte invisible, esa conexión que es muy difícil de explicar, pero que solo la puede describir el que la siente. Eso es algo increíble. ¿Te acordás la primera vez que sentiste que te pasó eso? ¿Con alguna letra? ¿En algún recital? Mira, la primera vez que canté en público, canté
en un certamen de utu, casualmente, en San José, en el Teatro Masivo. Ahí fue la primera vez que canté en mi vida. Y bueno, no sé, me llamó la atención de que no veía el público, nunca había cantado en un teatro, ¿no? Porque prácticamente vos ves muy difusa la parte de la platea. Y a mí digo, ¿hay gente o no hay nadie? Pensaba yo. Pero bueno, después el camino lo vas haciendo, ¿no? En Tala es un lugar que le debo mucho a un viejo festival que se hacía en Tala, que se llamaba El Fogón del Viejo Pancho. Años donde no se podía cantar todo. Años de censura. Años de censura, claro. Yo nunca tuve problemas porque era muy chico. No. Te puedo decir que como que, no te digo que no entendiera lo que estaba pasando, pero andábamos todavía con mucho aquello del folclore argentino todavía, ¿no? Y cuando arrancamos en Tala, ahí... ¿Y qué diferencia había entre el argentino y el que acá...? El folclore uruguayo yo creo que tiene dentro de sus grandes padres Víctor Lima, Eustaquio Sosa, Osiris Rodríguez Castillo, Aníbal Zampayo, toda esa gente que fue la que de alguna manera le fue dando una identidad a Uruguay. Después Citarrosa, los olimareños, el Zabalero, Lucio Muniz, toda esa gente que después le fue dando, Santiago Chalar, le fue dando una identidad al país, a la música. A la ¿Y cultura. en aquel entonces no estaban? Estaban, algunos no estaban, pero otros sí. Washington y Cristina, por ejemplo, con quien hemos tenido y tenemos una preciosa amistad. Y ahí en Tala pudimos conocer de cerca a toda esa gente, Rufino Mario García. Entonces eran unos festivales donde se vibraba mucho porque había una convivencia, porque el festival era 3 días y pasábamos los 3 días quedándonos juntos todos esos cantores. Entonces durante el día se armaban peñas, se armaban conversaciones, te enterabas de por qué tal canción, por qué tal otra, o sea, era algo muy rico que lamentablemente son de esas cosas que se fueron perdiendo. Creo que había una preocupación en aquellos años de sus organizadores, que era el Rotary, con un montón de amigos que algunos ya no están, una preocupación por una cultura sincera y verdadera. Yo siempre digo que cuando no sos honesto con la cultura no podés ser honesto con ninguna otra cosa, porque la cultura es tu identidad, es la identidad de todos nosotros. Y hoy en día, yo no digo que se haya perdido la identidad, pero hoy en día los espectáculos se miden, como decía un amigo, por la cantidad de chorizo que vendés, no por lo que dejó el espectáculo como espectáculo propiamente dicho. O sea, que vos te lleves un sentimiento, que te lleves una idea, que te lleves algo que te abrió la cabeza. No es lo mismo escuchar a ese tipo de música que hoy en día lamentablemente no voy a criticar porque la música es todo música, pero hay cosas que no entendemos lo que están diciendo, ¿no? ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia
mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Richard, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, además de alguna ayuda que le hice a mis padres, no era nada formal, pero ayudaba en mi casa, fue donde estoy, hace 37 años. Entré de cadete, en aquel momento era una empresa familiar, sigue siendo familiar, digo, pero más pequeña, ¿no? Hoy en día ya son... ¿Trabajaste en una casa de repuestos? Una casa ¿no? de repuestos, sí. Ajá. Hoy en día ya son 9 casas, con mucho personal. ¿Y en dónde entras? ¿Ingresás en Pando? No. Pando, en Pando arrancamos en el año 99. Un 13 de diciembre del 99 abrimos en Pando, que ahí vine yo. Yo empecé en la calle Galicia 1292, la vieja casa de Centro de Repuestos. Después anduve en ¿Y cómo otros- llegas hasta ahí? Mira, llego porque en un determinado O sea, momento- estabas estudiando mecánica. Sí, pero no, pasó mucho tiempo. ¿Y la mecánica por qué fue? No sé, me gustaba, tenía mucha curiosidad por la parte de tecnología, no tanto la mecánica propiamente dicha, sino la parte de cálculo de la tornería. Todo eso me gustaba, me interesaba. Y ahí hay una etapa que a mis viejos les va un poco mal, no, les va mal en su campo, en todo. Y yo salgo a buscar trabajo. Ya tenía más de 20 años. Y bueno, y me salió ese trabajo y arranqué ahí. Como cadete, haciendo mandados, haciendo los bancos, Mira. haciendo las tareas que hubiera que hacer. Y bueno, acá estoy después de 37 años casi, en el mismo lugar. No es fácil. No, soy un agradecido. También sé que he dado mucho de mí, pero yo creo que hay que dar, si uno espera recibir, tiene que dar. O sea, nadie te da primero antes que vos demuestres lo que podés hacer. Soy un agradecido, me identifico con el lugar donde trabajo, porque te podés imaginar tantos años. Y bueno... No es fácil el mostrador, ¿no? No, el mostrador no es fácil, ¿no? Hay de todo. Hay gente divina, hay gente que viene apurada, hay gente que... ¿Qué anécdota recordás que te haya marcado Muchas, en todos estos años? Muchas, que algunas no se pueden ni contar en público, pero sí, es algo que es una enseñanza, ¿no? Después de los años uno ve entrar a una persona y más o menos le sacas la ficha, con qué viene, si viene realmente... ¿Cómo es eso? A ver. Claro. Bueno, como le llaman ustedes, o como lo dice el colectivo ciudadano, el tratar gente sí. se transforma en un arte. Es un no arte, es fácil. es ¿no? un arte, el arte del vendedor, sin duda. Y encima, si estás hablando de mecánica, ¿no? Porque puede venir con una idea o Claro, con una muestra, claro. un qué sé yo, y es tremendo. Creo que lo primero que tiene que hacer el vendedor es ponerse en la piel del que viene con un problema, ¿no? Tratar de solucionar. Como cualquier oficio, ¿no? Ajá. Tener empatía, como se dice ahora. Sí, claro. Ser amable, ser educado, tratar de solucionarle, y si no le puedo solucionar, orientarlo. Creo que todas esas cosas hacen que la gente te vaya ganando confianza. Y que sea sincero, ¿no? No que sea algo falso de lo que le estás diciendo. Yo creo que el mayor capital que tiene un comercio es el público, no es la mercadería. La mercadería, todo bien, es el nexo, pero... Bien o mal se consigue en otro lado. Pero si vos no tenés público... O sea, marcás la diferencia en
La manera en que atendés. La manera en Eso que me atendés. decís. Por supuesto. ¿Y cuál es cuál es el cliente más difícil? Hay veces la gente que viene con problemas externos a lo que viene a hacer, a lo que viene a comprar, llámale problemas familiares, problemas de trabajo, problemas de dinero, y por ahí no está en su mejor día y por ahí no te habla bien. Bueno, tenés que tratar de serenar la cosa. Nunca creo que hay que desubicarse ni faltarle el respeto a nadie. Todo arranca con el respeto y la simpatía, sin exagerar y sin ser una falsedad, ¿no? Creo que por ahí arranca gran parte de la cosa. ¿Qué aprendiste en todos estos años? Que hay que caminar derecho, que no se puede mentir, que hay que tratar de ser menos ignorante, que no hay que tener una ambición desmedida y que hay que ser cariñoso con todos. Creo que esas son las cosas fundamentales. La ambición desmedida es una enfermedad, me parece, compleja, porque nada nuevo lo que voy a decir, pero no nos llevamos nada. O sea, si le podemos dejar a nuestros hijos, el mejor capital que le podemos dejar es que se puedan valerse por ellos mismos, ¿no? Educación. Después si le dejas una fortuna muy grande, capaz que le dejas un problema, porque capaz que el tipo no le gusta eso y lo haces no lo haces feliz, al contrario, lo haces un infeliz. ¿Cuántos hijos tenés, Richard? Tengo 3 hijos. 3 hijos. Tengo 3 hijos. ¿Alguno arrancó por el canto? No, el mayor, hizo la carrera militar, es oficial de la Marina. El segundo estudia medicina y la más chica, que tiene 22, estudia diseño multimedia. ¿Qué significan para vos? Y bueno, creo que ellos 3 y mi señora son el horcón del medio, como se suele decir, ¿no? En el rancho. Son el motivo de mucha cosa, ¿no? De todo, de la vida. Lo que pedimos siempre cuando ya entramos doblando el codo, ya para la recta final, porque vamos a ser sinceros, ¿no? Siempre a mi edad ya nos queda menos de lo que vivimos. Y bueno, decir, bueno, ojalá pueda disfrutarlos en sus cosas, en sus familias también. Yo soy muy familiero, no solo familiero de la que tengo ahora, sino familiero de los que no conocí también. Hay veces que un amigo me dice que soy loco porque mi apellido es un apellido muy común, Pérez, te puedo imaginar. Y traté de investigar de dónde habían venido mis antepasados. Y, oh casualidad, mi tatarabuelo se casó en Pando. En el libro 1 de la iglesia de Pando está el casamiento de mi tatarabuelo, que vino de Lanzarote. Y un día, mi señora, que me acompaña a todo, y yo también, le propongo, digo, yo quiero conocer Lanzarote. Digo, como para cerrar un círculo, ¿viste? Digo, ¿por qué se vino esa gente? Y hace un tiempo fui a Lanzarote. Y claro, se vinieron porque como tantos canarios, estás en Lanzarote y ves las calles, los nombres, y es como estar en Pando o en Tala o en San Bautista. González, Parrilla, Parodi, no, Pérez, Rodríguez, más o menos. Y claro, se vino toda esa gente porque tuvieron unas etapas de volcanes tremendas, le cubrió casi 3/4 o más de 3/4 partes de la isla se lo cubrió, o sea, una tierra que quedó prácticamente nula. Tenían muchos saqueos en aquellos años de piratas. Me entré a investigar y a conversar con gente del lugar. Y claro, vinieron a este país y esto sería un paraíso, me imagino, para ellos. Y bueno, pero está, pude cerrar ese círculo. Tenés 3 hijos y tenés una señora que la conociste, ¿cuándo y cómo? Bueno, esa es otra parte de la vida, de otra etapa. Yo participé mucho en la Federación Ecuestre Uruguaya. Fui secretario porque mi padre tenía caballo de raíz.
Mirá. En mi casa siempre habían caballos de raíz. O sea, criaba caballos para raíz o los competía, preparaba. los preparaba y competía. Los preparaba. Y competía, Ajá. claro. Que no es un caballo, o sea, cada caballo está asignado Claro. y tiene condiciones para tal o cual cosa. Claro. No es lo mismo un caballo de salto que un caballo de polo, que un caballo de carrera, que un caballo de raíz. Y ahora está el enduro, que es otra cosa, de más kilómetros. Nosotros competíamos en 90 o 100 kilómetros. De hecho, 90 a 100 kilómetros. 90 o 100 kilómetros. El raíz más común, que es un raíz que nace en Uruguay en 1930 y poco, en Sarandí Grande. Es uno de los deportes auténticamente nacionales. ¿Y en el qué año- características tienen que tener esos caballos? Y ¿Qué hacía tu viejo? Resistencia, lleva mucho entrenamiento, muchos meses de entrenamiento, de Balearlo. alimentación, muchas horas arriba de él. Y de hecho en el año 73... O sea, para acostumbrarlo básicamente al animal. Claro, claro. De hecho en 1973 en Pando se hace un raíz federado, que lo hace el Club de Leones. Y yo era muy chiquito y vinimos porque corrían algunos amigos de mi padre, ya andábamos en esa onda. Y vinimos, año 1973. ¿Vos competiste en algún momento, Richard? Competí, sí, 3 mirá. o 4 veces competí, no mucho. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, sí, sí. ¿Te gustaba? Hoy en día es muy distinto, en aquellos años era más, nos conocíamos todos los que competíamos, hoy ya se hizo muy profesional, ya hay raíz en todo el país, ya muchos no nos conocemos. Y bueno, a través de eso nos conocemos con mi señora también viene de una familia raidista de Minas de Corrales, de allá del norte, y nos conocimos a través de los raíz y bueno, y ya llevamos unos cuantos años casados, más de 30. ¿Cuándo llegas a Pando? 1999. Con la Centro casa de Repuestos. repuestos. Sí. ¿Y qué te pareció esa primera vez que...? ¿Que vine a Pando? Sí. Me encantó Pando. Es una ciudad comercialmente brillante. El pandense es muy locatario. De hecho, me contaban los compañeros de Montevideo que a veces iba algún cliente a Montevideo, preguntaba, ¿pero en Pando, en el local de Pando hay? Sí, no, entonces dejá que lo compro allá. O sea, estamos hablando de la misma empresa, ¿no? El pandense es muy locatario, que me parece bárbaro eso. Tiene una identidad muy marcada, a pesar de que hoy en día Montevideo nos absorbe, estamos muy cerca, todo el mundo se traslada en un ratito en Montevideo. ¿Cómo se da tu incursión en la política? Cuando llego a Pando, por medio de un amigo que tú lo conoces, que es Alejandro, Alejandro Draper, sí, sin querer, yo no conocía a mucha gente acá. A través del centro de choferes lo conozco a Alejandro. ¿Por qué? ¿Porque vos te acercás al No, centro? empiezo a llevar a mis hijos a natación. Ah, mirá. Empecé a llevar a mis hijos a natación. ¿Y? Y bueno, en aquel momento que yo no conocía a nadie acá, mi señora y yo no conocíamos a nadie, el centro fue como una segunda casa para nosotros. Y empezamos ahí, se venían unas elecciones, no me acuerdo si eran la del 2000 o cuál. Y lo empecé a ayudar, y ahí empecé, y ahí le tomé un poco el gusto. Me sentí muy identificado, no solo con él como persona, sino me sentí identificado con mucha gente del Partido Nacional también. ¿Nunca antes habías militado? No, militar de esta manera no. Vengo de una familia colorada. Mis padres eran toda la vida pachequistas, de las 614, y yo no me gustaba mucho. No. O sea, no te gustaba la política. No te sentía, No o me sea, sentía no te cómodo, no me sentía atraía. cómodo, claro. Ahí va. Siempre me gustó. Mi abuelo materno era muy blanco, de esos abuelos que vos querés mucho, que vos te identificás mucho. Un hombre que ayudó a mucha gente allá ayudaba en silencio. Había pasado muchas vicisitudes, había pasado muy mal hasta que le empezó a ir bien, y después era un tipo que todo lo hacía en silencio. Un veterano de hablar poco, de ayudar, pero en silencio. Un tipo de pocas palabras, pero de muchos códigos sobre la amistad, sobre la honestidad, sobre un montón de cosas. Y después, bueno, leyendo la historia, siempre me gustó mucho la historia de Leandro Gómez, sobre todo, ni que hablar de Aparicio Saravia, de Timoteo Aparicio también, un canario que se habla poco de él, pero que era un canario que, bueno,
sin ofender a los adversarios de aquellos años, digo, pero creo que pelearon en aquellos tiempos por causas justas. Y cuando incursionás en la política, y bueno, y sos edil por primera vez, por ejemplo, Sí. y participas a nivel local también como un político activo, ¿qué definición tenés hoy de la política? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Es más un calentamiento de cabeza que la posibilidad de cambiar la realidad? ¿Es buena? ¿Es mala? Es difícil, es difícil. O sea, ¿sabes por qué es difícil? Porque hay mucha gente muy bien intencionada en todos los partidos. Y en todos los partidos hay gente muy buena. Y yo creo que en todos los partidos también hay de los otros, que no les gustan las 8 horas y arrancan a la política o a otras cosas, ¿no? Yo creo que no le tenemos que tener miedo a las 8 horas, primer punto, porque dormimos tranquilos, dormimos muy tranquilos. Pero en todos los partidos hay gente muy buena. Me voy de un extremo al otro, ¿eh? No. Hay gente muy solidaria, hay gente con códigos, que por ahí, por un motivo o por otro, de repente tienen una forma de pensar que es respetable. Y a veces vos decís, qué lindo sería que hubiera un partido con toda esa gente. Sí, es muy difícil, es imposible, ¿no? Sería una locura. Pero creo que sí, que en todos lados hay gente muy buena. Es como en el fútbol. No todos los de Peñarol son malos, ni todos los de Nacional son malos, ni todos son buenos, o cualquier equipo, ¿no? Creo que por ahí pasa la cosa. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. ¿Qué extrañas a esta altura de la vida? ¿Qué añoras? Creo que las diversiones eran más sanas. Había un componente que hoy no tenemos, que es el tiempo también. Hoy trabajamos muchas horas todos, trabajamos en todas las casas todos, porque hoy en día las amas de casa salen, además de trabajar en la casa, que es un trabajo también, salen a trabajar
o tienen su trabajo. Muchos trabajamos muchas horas también de los hombres. Y nos falta tiempo para ocio útil, ocio lindo, de decir, bueno, tratar de leer, de enriquecernos, de cultivarnos. No ocio de ir al boliche, un ocio de crecimiento. Y en cuanto a la noche, no sé, creo que el tema de la seguridad, sin entrar en temas políticos, porque no es un tema de un gobierno, es un tema del país, que no es solo de ahora, sino que viene de muchos años, ¿no? Que antes salías más tranquilo también. O sea, ahora tenés que estar mirando quién se te arrima en la época de nosotros, yo qué sé, en un baile podría haber alguno con alguna copa de más, pero no pasaba de eso, ¿no? Ahora eso cambió mucho, lamentablemente. Pero bueno. ¿Seguís haciendo música? Sí, claro. ¿Componés, tocás, grabás? Grabamos el año pasado, tenemos un grupo ahí con uno de ellos, Carlos Morales, que es un ex guitarrista de Citarrosa, del último cuarteto, junto con un par de músicos de la Filarmónica, violonchelo, contrabajo y clarinete, y hemos hecho algunas grabaciones y hemos hecho algunas actuaciones, no las que quisiéramos, porque por un tema también de tiempo, y porque hoy la música anda por otro lado, pero bueno. ¿A qué le escribiste? Le escribí mucho al desarraigo, sentí mucho el desarraigo del hombre cuando se va del campo a la ciudad. Eso lo sentí. ¿Lo sufriste? Lo sufrí. ¿Y por qué? No sé, creo que la ciudad es algo muy indiferente. Totalmente indiferente cuando viene uno del campo, ¿no? Cuando viene uno de afuera, del interior. ¿Y en qué lo sentiste, por ejemplo? Hay una vieja canción de Osiris que dice que solitarios de ayer se decidieron formar por la unión el poder y nació la ciudad, pero quiso después el poder cada cual por encima del bien y del mal. Hoy que es sola y es cruel, hoy que no sabe amar, es más sola que yo la ciudad, dice Osiris, ¿no? Y es... yo el primer hijo vivíamos en Montevideo todavía y, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo bien banal, y estaba aprendiendo a andar en bicicleta y había que salir a la vereda con él y sentarse, que fuera de una esquina a la otra. O sea, una pequeñísima cosa que vos decís, el que nació en el interior, que todo ese tipo de cosas las sentís porque vos sentís que lo estás en ese caso criando en una caja, la estás criando en un... Entonces después, claro, a esa persona después le cuesta mucho más, me parece, conocer el mundo, conoce solo su vueltita. Nosotros nos criamos en el campo, claro, en aquellos años de repente ibas a mirar jugar al truco en boliche, tenías amigos de mucha edad y tenías amigos de poca edad, o sea, como que te ibas armando una cabeza de mucho conocimiento porque el contacto era con gente de distintos ámbitos y de distintas edades. La ciudad como que te reduce todo eso. ¿Qué aprendiste de los más veteranos? Muchas cosas. ¿Por ejemplo? Sobre todo el respeto creo que es fundamental y escuchar. No creerte que te la sabés. Porque me parece que donde creas que te la sabés, ahí ya diste el primer paso equivocado. Creo que siempre hay que ser muy cauteloso. Por eso, como dice el refrán, tenemos 2 orejas, tenemos 2 ojitos y tenemos una sola boca. Hay que mirar el doble y escuchar el doble de lo que hablamos. Porque a veces el menos que te pensás te da una lección. De repente vos te pensás que te la sabés toda, hablas todo y capaz que hay uno por allá en el fondo que dice, mire amigo que no es así la cosa ¿Te pasó? Y claro, alguna vez nos pasó a todos, ¿cómo no? ¿Qué ves, recordás vos? Un tropero que vivía en la casa de mi suegro. Vivía no, esporádicamente se quedaba en la casa de mi suegro vivía en el campo.
y cuando él andaba en la zona ahí que no tenía para tropear, se quedaba ahí. Y tenía lugar para quedarse bajo techo, pero él se quedaba afuera. Él se quedaba, tendía el recado afuera, no importaba época del año, él dormía afuera. Y tenía un montón de dichos, tenía un montón de formas de ver la vida, que me acuerdo que una de ellas, por ejemplo, hablaba de un vecino que se quejaba de que la vaca no daba mucha cantidad de leche, y él decía, quieren sacar por la teta lo que no daban por la boca, decía él, ¿no? O sea, hablando de que si no le daban de comer, pero como ese montón de dichos y de refranes y de cosas que la gente de campo tiene tiempo de pensar. Yo creo que eso es fundamental. Tener ¿Sentís que aprendiste? Sentí que aprendí con toda esa gente, sí, claro que aprendí, sí. No me cabe duda de que sí. Ese camino de poder manejarse tanto en el medio rural como en la ciudad, como en las grandes ciudades, eso es parte de la sabiduría que tenemos que ir tratando de pulir, esa piedra que tenemos que ir tratando de pulir cada uno. Mismo lo decía Wenceslao, la piedra si no se redondea no sirve para boleadora. O sea, Wenceslao Varela, otro brillante poeta nuestro, que decía un montón de cosas, ¿no? Decía, no dé confianza a cualquiera sin conocerlo muy bien. Fíjese primero a quién y si la da, sepa darla, porque es más fácil negarla que retirarla después. O sea, después que das la confianza, retirarla es muy difícil. Entonces, ese tipo de dichos y cosas que la vas aprendiendo de la gente que anduvo mucho por ahí. ¿Cuál fue el día más triste que te tocó vivir hasta ahora? Creo que cuando fallece mi hermano. Mi hermano me llevaba 9 años, nos quedaron muchas cosas por vivir. Sé que él me adoraba a mí, como peleábamos mucho, discutíamos mucho, pero sé que él me adoraba y la noche que lo despedí creo que fue un momento muy triste mío. No me cabe duda que sí. ¿Es ahí cuando se madura de golpe? Sí, es ahí donde ¿O cuando visualizás la fragilidad de la vida? Claro, vos decís... ¿Qué fue muy repentino? No. Fue una enfermedad que duró mucho tiempo. Pero igual, ese momento de la despedida... ¿Qué edad tenía? Tenía 58, tenía. ¿Y vos tenías? Y yo tenía 49. Más o menos andábamos ahí, 9 años me llevaba. Es un momento que, claro, que es muy triste porque no solo el momento, sino después, los días, porque vos decís, lo que no hice, el abrazo que no nos dimos, contarle cosas que ahora me gustaría contarle, que me han pasado, todas pequeñas cosas muy sencillas, pero son parte del sentimiento, de eso que es muy difícil de explicar y uno siempre dice, más allá nos encontraremos. Yo creo que sí, que no puede ser, no tendría sentido todo lo que vemos en esta vida si no hubiera otra cosa. No lo llevo para el lado de la religión, de ninguna religión, lo llevo para el lado de humanidad nomás. Todo lo que se pasa, trabajo, sufrimientos, sinsabores, no tendría sentido si no hubiera algo más. Yo estoy convencido de que sí, de que hay otro plano, por decir de alguna manera, ¿no? ¿Y el día más feliz hasta ahora? Creo que los nacimientos de mis hijos fueron 3. De hecho, entré a los 3 partos y los vi nacer a los 3. Y bueno, es algo que me lo llevo siempre en la memoria, ¿no? Pero el día a día creo que la felicidad tenemos que buscarla y creo que el conocimiento, soy un enfermo de tratar de querer aprender más cosas, me gusta saber más, me gusta
con mi hijo, con uno de mis hijos que también es como yo, tratamos día a día de lo que nos enteramos de historia, de lo que sea, de comentarlo, de buscarlo, de estudiarlo, por qué pasó esto en la Edad Media, por qué pasó esto en Egipto, por qué pasó esto. Es algo que te vas enriqueciendo y que yo creo que todo lo que sea sabiduría te va a dar mejor calidad de vida. Y hablando de eso, ¿qué sentís hoy que te enseñó la vida? El silencio creo que es una cosa que aprendí muchísimo. El silencio, y vuelvo a lo mismo, ¿no? De tener cuidado con lo que uno dice, con lo que uno hace, de no lastimar, y de tratar de ayudar a lo que se pueda, a todo lo que se pueda ayudar. Dentro de las posibilidades, por supuesto, ¿no? Me gusta viajar, eso es un gusto que me ha costado muchos ahorros, pero lo hacemos con muchísimo gusto con mi señora porque ver culturas distintas y bueno, todo ese tipo de cosas la he ido aprendiendo y la he ido practicando y bueno, y son metas a seguir haciendo. ¿Qué le pedís de ahora en más a la vida? Un deseo, un sueño. No, yo creo que la libertad en el sentido amplio de la palabra, ¿no? No libertad de ir a la cárcel, libertad. El tema de salud es fundamental, que eso es algo que no depende de nosotros. Muchas veces, en parte, ¿no? En parte sí, pero en parte no. Después nada más, me gustaría tener más tiempo para todas esas cosas. Pero volviendo a lo que me decías de cuando uno despide a un familiar, una vieja frase que escuché una vez cuando falleció una persona, que alguien decía, no nos lamentemos por él, porque el que murió ya no le duele, ya no tiene dolor. El dolor va a ser nuestro porque lo vamos a extrañar. Entonces, por eso creo que uno tiene que decir todo lo que tenga ganas de decirle a los amigos, cuánto los quiere o cuando no le gusta algo, no guardarnos nada, porque después, algún día capaz que ya no lo tenemos y ya, me quedó tal cosa, no hablamos de tal tema o no quisimos, o no le dije todo lo que lo quería como amigo o todo lo que le agradezco lo que hizo por mí. A veces escondemos, no sé por qué.